Bueno, buenas tardes. Yo voy a trabajar con el tema de la oralidad en educación inicial, la enseñanza de la oralidad, el hablar y el escuchar. El tema es parecido a este, como tienen ustedes. En inicial, en 3 años, vamos a pensar que los niños llegan comunicándose de muchas formas. Hasta los 3 años, ellos han logrado comunicarse con sus padres, con su familia, en códigos muy restringidos, pero hay comunicación. Entonces, nosotros en el programa de educación inicial nosotros tenemos en educación inicial, yo tengo aquí un power que voy a poner, donde tengo seleccionado la parte del programa en el que pide los contenidos de oralidad. Esos contenidos están repartidos en 3, 4 y 5 años. Y hay contenidos con respecto a la narración, al texto argumentativo y al expositivo. Y en cuanto a la narración, se solicita en 3 años narración de vivencias, en 4 narración de anécdotas y en 5 narración de cuentos tradicionales. Yo digo que esa selección así y de contenidos y la separación es muy difícil de lograr pensando en dedicarle solo a cada edad lo que allí está. No va a haber narración de anécdotas si además no hay narración de cuentos. Y la narración de cuentos viene de las familias, y si no la hay en la familia, tiene que aparecer en la escuela desde muy temprana edad. Entonces, nosotros vamos a narrar cuentos desde 3 años en inicial, pero vamos a pedirles a los niños que narren vivencias. Esas vivencias o esa rueda que hacemos, que las maestras de inicial hacen sobre la hora de entrada, en la que los niños narran y describen lo que hicieron en el fin de semana o en el día de los abuelos o en el día de la madre, esos son narraciones de vivencia, no son conversaciones, porque la conversación es otra cosa. Lo que los niños hacen en inicial, y lo tienen que seguir haciendo con el estímulo del maestro, son narraciones de vivencia. Después vamos a ver cómo María Victoria Reizábal dice lo que es una conversación y por qué yo aquí afirmo que es realmente narración de vivencia. Narración de anécdotas, organización del cuento en 4 años, la descripción del personaje en 3, pero esa descripción de personaje en 3 tendrá que ser en 3, en 4 y en 5. No puede quedar, acreditada a lo que el niño haga en 3 años, nada más. Es decir, que estos contenidos comienzan en 3 y se extienden en el resto de la escolaridad. En el hablar y el escuchar tenemos que trabajar las dos macrohabilidades, una dependiendo de la otra. Hay una investigadora que se llama Cecilia Beuchat, que escribió un artículo que va a estar a disposición de ustedes sobre el escuchar, que es en el que ella dice que los niños en las primeras etapas de su vida escuchan mucho tiempo escuchan. Nos escuchan a nosotros, escuchan los
la televisión, lo que hablamos de ellos y con ellos, lo que hablamos entre los adultos, porque conocer el mundo significa escuchar. Para poder aprender a hablar, el niño tiene que poder oír y escuchar. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que separar es, una cuestión es la biológica, que es asegurarnos que el niño oiga, y la otra es escuchar, que tiene que ver con escuchar, focalizar, entender, digamos, trabajar con ellos sobre cuánto entienden de lo que escuchan, de lo que oyen. Eso sería escuchar. Y Beuchat dice que hay diferentes clases de escuchas y que todos, los adultos también, tenemos esas escuchas. Hay una escucha que es la escucha atencional, que es aquella escucha que me permite tomar un dato. Estoy oyendo a alguien y de pronto presto atención porque quiero recordar un dato de lo que se dice. La escucha analítica es aquella que me permite, además de tomar un dato, analizar, escuchar más tiempo lo que está diciendo la persona y usar lo que escucho para resolver situaciones cotidianas o más complicadas. Si además quien escucha hace análisis y juicios sobre lo que escucha, sería una escucha crítica. Y esa escucha crítica puede terminar en resolver, seguir escuchando, porque esto que está diciendo es interesante, o sacar el CD y decir, bueno, a Olga no la escucho más, porque esto no está bueno. Y eso sería una escucha crítica. Y la escucha apreciativa es aquella del goce, aquella escucha por la estética, cuando escuchamos una canción que nos gusta, cuando escuchamos la música, cuando escuchamos el canto de los pájaros, cuando escuchamos los grillos en la noche, y digamos que podemos distinguir diferentes sonidos unos de otros. Y la escucha periférica es, o marginal, es aquella escucha que los niños y los adultos hacemos cuando nos entretenemos con la música y estamos haciendo otra actividad, pero la música o las voces forman parte como de un telón de fondo. Es esa escucha en la que no estoy tomando ningún dato, pero que está ahí y que cuando se detiene, de pronto digo, se apagó. O digo, quiero ponerlo de nuevo. O digo, esto me interesa y paso de la marginal a la atencional. Y esas son decisiones que no son voluntarias. Digamos que no siempre son voluntarias. En algún momento me doy cuenta, pero es instintivo, digamos, que el escuchar, de pronto los ruidos forman un telón de fondo, pero o se produce un sobresalto y escucho porque me llama la atención. Y paso entonces de esa escucha periférica a la escucha atencional. Entonces, si esas son las formas de escuchar del ser humano, nosotros tenemos que trabajar sobre ellas con los niños. Probablemente los niños que entran al jardín tengan una escucha periférica y de pronto atencional muy, muy corta, en periodos de poco tiempo. Por lo tanto, los maestros tenemos que atender y trabajar mucho en la relación personal con los niños. Digamos que el avance del hablar también viene con el avance en la escucha atencional, pero que esa escucha atencional no se logra solo por llamar la atención del niño, sino por decir y hacer con ellos cuestiones que al niño le interesan.
Cuando al niño le interesan, él hace el esfuerzo por entender, por escuchar, por aprender, por comunicarse. Entonces, hay un autor una autora que se llama María Luisa Miretti, en este libro que se los voy a recomendar, que se llama La lengua oral en la educación inicial, en la cual ella hace una clasificación en los avances del habla del niño. Ya no estamos hablando de escuchar, sino que estamos hablando del habla. En los avances del habla, digamos que hay como tres aspectos tenemos que mirar. Uno de ellos es en la fonética, el otro es en la semántica y el otro es en lo morfosintáctico. Es decir, cómo pronuncia lo que dice, cuánto él entiende y se hace entender en la semántica y cómo arma los enunciados para hacerse entender. Y en eso vemos avances en cuanto a la cantidad de palabras y la calidad de palabras y, digamos, el ir dejando lo gestual y lo corporal para el uso de las palabras, para poder hacerse entender solo con palabras. Dice Brunner en el estudio que hace del niño en la primera época, en el niño de 3 años, en el que el niño usa mucho su cuerpo y su cara y sus gestos para hacerse entender. Cuando les proponemos en la escuela, por ejemplo, que los niños interpreten o jueguen en los rincones, veremos que son pocas las palabras que emplean, pero sí son capaces de recrear acciones que tengan que ver con el tema que está teatralizando en ese rincón. Y dice Brunner que esas acciones corporales también son lenguaje. No es expresión lingüística, pero es lenguaje. Cuando un niño o cuando un adulto dice es lenguaje y no está haciendo ninguna emisión lingüística. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es que muchas de las acciones se tienen que convertir en palabras. Y la primera época de los niños de 3, de 4 y de 5, las palabras nuevas van muy unidas a las acciones, a la representación, a los juegos teatrales, los juegos de roles, en los que ellos interpretan esas situaciones cotidianas o no tan cotidianas, como por ejemplo la visita a una peluquería o la visita al médico, y allí es donde pueden incorporar nuevas palabras que ya están entendidas desde su significado, pero quizás no incorporadas como palabras de su vocabulario. ¿Por qué digo que ya están entendidas como? Porque ellos son capaces de teatralizar la situación. Entonces, esa comprensión, digamos, es comprender el mundo para después decirlo en palabras, o simultáneamente decirlo en palabras. Pero es hacia ahí que tenemos que trabajar. En esta cuestión fonética que tienen los niños de 3 y 4 años, esta autora dice que es necesario, sobre todo para lograr la buena pronunciación, porque la fonética tiene que ver con la pronunciación, y como el niño está en evolución, puede no pronunciar la R,
puede no pronunciar la R entre consonantes, puede no pronunciar la consonante cuando está unida con la L o con la R, y entonces dice problema o roblema. Entonces, lo que se propone desde María Luisa Miretti y muchos autores es trabajar con los juegos en los que ese juego auditivo, juegos fonéticos cortos en los que ellos jueguen con las sílabas y pronuncien aunque no tengan sentido. Es el juego de la gitanjáfora, es el juego de los estribillos en los que se pronuncia hasta sin sentido, pero ese sin sentido tiene el sentido del juego vocalizado y además de lograr las funciones de los músculos vocales, las funciones o el fortalecimiento. Puede haber la necesidad de consultar a un foniatra, pero no todos tienen que consultar foniatra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y nos damos cuenta cuando el niño no logra superar la dificultad. Pero, y al consultar al foniatra, quizá el foniatra nos diga que es demasiado pronto, no lo vamos a consultar los maestros. Lo que tenemos es que recomendarle a los padres que visiten al foniatra cuando se instala una pronunciación incorrecta y el niño manifiesta, dificultad en esa pronunciación y no en todas las demás palabras. Entonces, de pronto ahí hay que hacer algún ejercicio bucal que permita salir de ese problema. Recomiendan en esta etapa también trabajar con secuencias temporales en las que aparece ahora, ayer, hoy y mañana, antes, ahora y después, en los que hice o que hicimos, en los que ellos puedan pronunciar y decir cuestiones que además las relacionen con una secuencia de tiempo. Tenemos acá. En la organización semántica en los niños de 3 y 4 años, esta autora dice que la denominación de objetos y de situaciones tiene que pasar por la experiencia y por la manipulación. Es decir que es la época de los juegos de cocina, de los juegos de té, de los juegos de madres, de los juegos de mecánicos, de todos los juegos que se le puedan ocurrir para aprender sustantivos. Ese contenido que en el programa dice sustantivos y adjetivos y que nos han, como asustado de cómo es posible que nos pidan que les enseñemos eso a los niños de 3 y de 4 y de 5. Y sí se los hemos pasado enseñando. Lo que pasa es que no les tenemos que decir que son sustantivos y adjetivos. Pero cuando decimos que ese objeto se llama silla y que es verde o que es marrón, estamos enseñando eso. Y que la de Juan es una silla azul y la de María es una silla roja y la de Elisa es una silla amarilla, estamos diferenciando, es el mismo objeto con una cualidad diferente. Entonces, digamos que se trata de trabajar con situaciones en las que el niño se sienta partícipe y se sienta, partícipe y primer actor en esa situación, en la que también va a manipular objetos
y va a manipular materiales y va a poder clasificar y poner iguales los que son iguales y además nombrarlos. En esta época los niños de 3 y de 4 desde lo semántico aprenden a pedir con palabras y es importante que del señalar aprendan desde el quiero esto, a pedir con palabras lo que quieren, a cambiar de situación y por ejemplo, además de pedir, mandar, porque además en esta edad son muy demandantes y tráeme, alcanzame. Cuando el adulto les pide a ellos, ellos también aprenden a pedir de la misma manera. Es decir que los adultos somos los que damos los modelos, pero que además nosotros como docentes siempre tenemos que permitir hacer los espacios para que el niño interprete a ese adulto que ordena o que pide y que se interprete a sí mismo ordenando o pidiendo. Emplear fotos y gráficos y láminas para que el niño nombre no solamente objetos que están presentes, sino objetos que están representados. Y este es un avance en la percepción y en la simbolización. Poder nombrar lo que está dibujado en el cuento, poder nombrar lo que está dibujado en la lámina, significa que el niño se da cuenta que allí hay una representación de la realidad. Descubrir con ellos juegos metalingüísticos, descubrir que cantar, cantor, canción, cantamos, tiene que ver con lo mismo, es importantísimo y jugar con ellos a ver si ellos encuentran otra familia de palabras que quiera, que sea, que tenga la misma característica metalingüística. Es decir, que cuando yo digo cantor, cantar, cantamos, canté, estoy usando, digamos, la posibilidad que tiene el lenguaje de emparentar acciones con el emparentamiento de palabras. Entonces, cuando emparentamos, por ejemplo, con la palabra pan, diríamos pan, panadero, panadería, panecitos, y los niños capaz que encuentran algunas más. Jugar con este tipo de juegos a los niños les despierta el interés por buscar palabras que se parezcan. Y pruébenlo y van a ver que sí. Los niños también en esta época, como ya les había dicho, les gusta, a ellos les gusta mucho imitar y dramatizar. María Victoria Reizábal dice que con respecto al lenguaje oral, siempre tenemos dos vertientes en ese lenguaje oral. El lenguaje oral puede ser la repetición de un discurso que haya elaborado otra persona y que yo aprendí y lo digo. O yo memorizo un texto como una canción o un poema y lo digo. Esa es una forma de oralidad que yo puedo trabajar en el jardín desde muy pequeños con los niños. Es decir, yo estoy haciendo que ellos memoricen, que ellos repitan, que pronuncien. Estoy trabajando mucho el nivel fonético y quizá no tanto
El nivel, también el nivel semántico, estoy trabajando en imitación, en dramatización, pero quizá no estoy trabajando tanto el nivel morfosintáctico, porque muchas veces el niño aprende y repite de memoria sin entender mucho o sin entender todo. Para poder trabajar también en el nivel morfosintáctico, tenemos que hacer que entiendan lo que están diciendo. Pero además de ello, hay otra vertiente, y esta vertiente de la dramatización y de la memorización, la escuela tradicionalmente la trabajó, siempre la trabajó. Inicial también, siempre trabajó. Lo que también tiene que trabajar es la creación del discurso propio. Es defender las ideas, es decir lo que opino, es pensar cómo estuvo tal cosa y decirlo. Estoy de acuerdo con lo que hacemos. Pienso que, y esa forma de oralidad es la más difícil de trabajar y es la más difícil de controlar y es la que la escuela tradicional no siempre trabajó. Y si trabajaba el debate en sexto año. Entonces, estamos diciendo que, y el programa lo pide, estamos diciendo que el niño de 3 años opine sobre cuestiones, sobre lo que le parece, sobre algunas cosas. Y eso me está dando pie a que el niño organice su pensamiento y emplee su bagaje de palabras y le permite al docente ver su nivel morfosintáctico, es decir, que puede ver cuántas palabras emplea para, o qué palabras emplea para decir si está de acuerdo, si a él le parece que así no, ¿por qué? Si le parece que está bien porque es su amigo el que hizo esto, etcétera, etcétera. Eso hace que nosotros tengamos que, por lo menos, planificar secuencias de situaciones que permitan ver los avances en oralidad y que esos avances se van a dar porque si el niño comprende en qué situación está, digamos, interpretando y dramatizando la historia. Pero además de eso, en el nivel fonético puede haber niños que pronuncien mal y yo como docente lo voy a pronunciar bien, pero también voy a dejar que él lo diga como le sale en el momento de, por ejemplo, la interpretación frente a padres, es decir, que él, porque yo lo corrija, no lo va a arreglar en una sola vez. Él tiene que escucharlo bien dicho, pero tiene que seguir diciéndolo hasta que lo aprenda. Es un proceso en el que el niño va a ir apropiándose de la forma correcta de decir, de la forma, digamos, que entendemos que debe decirse. Entre 3 y 4 años los niños construyen frases en situaciones activas, como les dije, pero además de ello pueden aprender y memorizar expresiones llaves, expresiones que abren o cierran situaciones de juego, de rimas de sorteo, situaciones de lectura de cuentos, de esa situación de narración de experiencia que decíamos a la entrada. Los niños aprenden de memoria esas situaciones llave y hasta se las recuerdan al maestro. Son situaciones de juego, pero que permiten darse cuenta cuándo va a empezar una actividad. Para ellos es importante ese ritual, digamos, el ritual de abrir y cerrar actividades, pero tampoco tenemos que abusar de ellas porque también los niños se cansan.
de las mismas. Tenemos que cambiar de llaves, tenemos que sorprenderlos con otras retahílas, con otras formas, no usar siempre la misma. Todo el año la misma llave para abrir y cerrar los cuentos. Usemos diferentes llaves, busquemos. Hay lugares en los que aparecen. Aprenden a decir frases más complejas que los niños de 3, unen, digamos, una situación con otra, son capaces de agregar adjetivos a los sustantivos, tienen, además, son capaces de narrar anécdotas o pequeñas historias y usan las interrogantes, es decir que entendieron que cuando entono la voz para decir ¿qué te pasa?, estoy preguntando, y cuando nosotros les preguntamos ellos aprenden a preguntar y también preguntan ¿por qué no me llevas al Parque Rodó si me prometiste? Y entonces ahí yo tengo que explicar y argumentar por qué en un día de lluvia, aunque hayamos prometido que el domingo íbamos a ir al Parque Rodó, no podemos ir porque los juegos están cerrados, porque se moja, porque se enferma, etcétera, etcétera. Es decir que esas cuestiones que pasan en la familia también tienen que pasar en la escuela, cuando yo no puedo hacer el uso de la autoridad solamente para decir que no podemos hacer una actividad que habíamos dicho que se hacía y que por alguna causa no se puede hacer. Es bueno argumentar a los niños por qué es que esa actividad deseada y esperada por los niños no puede hacerse, para que ellos aprendan que es importante dar razones. En 4 y 5 años la discriminación fonética es más compleja. Son capaces de discriminar más finamente los sonidos. Los juegos de automatización de palabras o de memorización de palabras les gustan mucho, han avanzado, han madurado y podemos seguir haciendo más complejos esos juegos y aparece también, digamos, más compleja la descripción. Son capaces de describir con más detalles los objetos que desean, el libro que quiere que se lea, el personaje que les gusta. Hacen juegos metalingüísticos más complejos y hacen cuentos y dramatizaciones de cuentos y de historias con, sobre todo desde lo individual. Es decir que todavía les cuesta el juego grupal, pero desde lo individual son capaces de tomar un papel y llevarlo adelante, porque también han sido capaces de llevar el largo de una narración. Entonces, en cuanto a lo semántico, digamos que faltaría incluir que hacen juegos creativos, en el sentido de utilizar, digamos, variantes de juegos conocidos en los que ellos crean otras situaciones y crear con los elementos de juegos conocidos situaciones totalmente nuevas. Son capaces de crearlas y hay que estimularlos para que lo hagan. Son sumamente creativos. En cuanto a morfosintaxis, estas actividades proporcionan también la posibilidad de trabajar con nexos y con el orden de las palabras. Los niños empiezan a darse cuenta que ahora, luego, después, más tarde, tienen una relación con el tiempo y que
en una narración marcan el cambio de una situación a otra, por ejemplo. Y ellos utilizan esos nexos también cuando hablan. Pueden narrar historias conocidas, no tanto inventar historias, pero sí narrar historias conocidas. Son capaces de cambiar esas historias conocidas, de mezclar, pero todavía están muy agarradas a la historia que conocen. Por eso de pronto la propuesta de Gianni Rodari sobre hacer entrar un personaje de cuento tradicional en otro, me parece más apta para niños de más edades. Por característica de los niños de 4 y 5, ellos prefieren oír la misma historia una y otra vez, pero la misma, que no se cambie. Digamos, ellos están apropiándose o haciendo su valija de cuentos. Y en este momento tenemos que respetar esa necesidad del niño, que el niño tiene de ir formando su bagaje. Bien. En las líneas para la intervención docente de estos contenidos, nosotros podemos decir que trabajamos con la comunicación cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes las personas que hablan. A los niños muy pequeños casi no les gusta hablar por teléfono. Y si juegan con el teléfono con otro compañero al que están viendo. En este momento, con toda la explosión de los celulares, quizá los niños más tempranamente quieran tomar el teléfono para hablar, pero ellos tienen la necesidad de comunicarse cara a cara. ¿Les parece una cosa extraña esto de hablar con alguien que no está? Entonces, en la comunicación cara a cara, sí, vamos a usar todos los elementos de juego en esa oralidad aprendida de los cuentos en las que interpretamos los distintos personajes, y también la oralidad en la que los niños van a expresar lo que opinan. Y nos puede pasar que en oralidad, digamos, aparece como no deseable la muletilla, pero la muletilla es, digamos, un vicio de la oralidad de niños mayores o de adolescentes. En los niños pequeños generalmente es una palabra que ellos repiten porque les ayuda a organizar lo que quieren pensar. No se convirtió en muletilla aún. La muletilla es aquella palabra que se utiliza en forma reiterada y que no le aporta a lo que está diciendo. Pero los hablantes muchas veces la empleamos para reorganizar lo que venimos diciendo, y en ese caso, digamos que ayuda a organizar el pensamiento. Por eso tenemos que mirar cuándo se convierte en un vicio de habla y cuándo, digamos, es un apoyo. Eso. Recomendamos también planificar secuencias de oralidad en que los niños opinen, den información sobre algún tema determinado. Nadie puede hablar ni escribir sobre algo que no sabe, pero si nosotros tomamos un tema que a los niños les interese y leemos sobre él, vemos videos de información, vemos, estoy pensando por ejemplo en alguna mascota, en cómo son, y los niños se interesan por cómo es la generalidad de esas mascotas y
pueden hacer exposiciones, explicar, describir las características y las costumbres de su mascota. Y en realidad es una de las situaciones comunicativas muy interesantes que hay en el jardín, porque el niño entiende que tiene que describir la mascota para que los otros que no la conocen puedan imaginar cómo es. Si tomamos el ejercicio de describir un objeto que hay en la clase y que todos estamos viendo, se convierte en un ejercicio. Pero cuando describimos algo para que el otro se lo imagine y que no lo conoce, estamos haciendo el uso de la descripción en forma comunicativa. Digamos que la descripción en los textos científicos o la descripción de los científicos es describir lo que estoy viendo cuando estoy aprendiendo sobre la célula. También esa es una descripción importante. Pero digamos que en la comunicación describimos lo que los otros no ven. Describimos para aprender cuando estamos en una situación de estudio de un objeto que no conocemos. En ese caso vamos a estar con el objeto presente, pero tiene que tener el encanto de ser desconocido para los niños, desconocido en cómo funciona o desconocido en el uso, pero alguna cuestión que despierte el interés desde lo que no sé. ¿Para qué sirve este aparato que tenemos aquí? O este objeto que tenemos aquí, o cómo se usa. Esa es la llave que mueve el interés. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar en la oralidad los elementos que no son lingüísticos. ¿Cuál es la actitud del niño cuando está observando, cuando está describiendo, cuando está narrando? ¿Cuál es la actitud corporal, la mirada, el tono de voz, que no son la cantidad de palabras que dice, sino que tiene que ver con la comunicación de ese niño con los demás? En los actos de discurso que está encuadrado en nuestro programa es que la comunicación es motivo de estudio, y la actitud de quien comunica pasa también por cuestiones que no son oralizables. Un niño que no mira a su interlocutor, que no mira a quien le habla, que no se mueve, que no demuestra que escucha, no demuestra que está entendiendo. Entonces tenemos que ver con ellos, volver otra vez a en qué tipo de escucha está, si oye, y conversar con ellos sobre cuáles son las actitudes cuando alguien está hablando. Es, digamos, una construcción social también, y la escuela se tiene que encargar de ella, sobre cuando alguien habla, y no tiene por qué ser un mayor, puede ser un compañero, está diciendo algo interesante, vamos a escuchar lo que ese compañero dice. También eso se enseña, la actitud de escuchar, la actitud de respetar el tiempo de cada uno. Los turnos de palabra que se puede pedir o que me puede tocar hablar. Quizá al niño lo que más le cuesta es entender que
el asunto del turno de palabra cuando uno terminó y el que le sigue y el que le sigue. Quizá tendríamos que instalar más el pedido de la palabra, porque el que pide la palabra está pensando lo que quiere decir, lo que va a decir. Y puede ser que al que le toca en ese momento justo, no le sale nada, no puede decir nada, perdió el foco de lo que venía escuchando o de lo que quería decir. También, digamos que en esto de los turnos de palabra y de pedir, levantar la mano y de pedir, nos pueden aparecer en clase los niños que monopolizan la palabra. Entonces ahí está la situación y la intervención del docente. El monopolizador tiene que tener un tiempo junto con el que le tenemos que pedir que diga algo, que opine algo, y que también tenemos que crear en la clase el ámbito en el que todos tenemos algo para decir y que todo lo que decimos tiene que ser escuchado o puede ser escuchado o debe ser escuchado, pero además respetado. Es decir, que si alguien pronuncia mal, si alguien dice algo con lo que no se está de acuerdo con el resto de la clase, habrá que poner razones sobre lo que opina cada uno. Digamos que en las clases más pequeñas, en inicial, como que sí está instalado el derecho de cada uno de hablar, pero quizá no tanto el derecho a ser escuchado. Entonces, por ahí también tenemos que tomar ese aspecto para el trabajo del docente. La oralidad tiene que ser planificada también en inicial. Hacemos trabajos de oralidad porque la oralidad corre el riesgo, como la lectura, como esa herramienta del pensamiento, pensar que trabajamos oralidad cuando el niño habla o cuando el maestro habla. Cuando el maestro habla y el niño habla, estamos usando la oralidad como herramienta para expresar lo que pensamos o lo que sentimos. Una vez que terminamos, tenemos que hacer una apuesta, una metarreflexión sobre lo que hicimos. ¿Y qué quiere decir esto con niños pequeños? Y quiere decir que vamos a pensar qué fue lo que, como maestros, vamos a intervenir en cómo fue lo que, cómo nos sentimos, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se agregó, qué aprendimos, que tiene que ver con la metarreflexión del trabajo en oralidad. ¿Qué hicimos? Si preguntamos, si contamos, si escuchamos, tiene que ver con pensar qué fue lo que hicimos y cuánto logramos aprender en esa actividad. ¿Por qué? Porque la oralidad, digamos, es instrumento y es asignatura, digamos, es un aspecto de la lengua que es importante trabajar. Y la posibilidad de usarla únicamente como herramienta está siempre presente. Entonces, la metarreflexión debe ser una forma de tomar conciencia de lo que fuimos capaces de hacer, que fuimos capaces de dramatizar toda la historia, de que si alguien se olvidó de una parte,
si fuimos capaces de hacer los diálogos, si escuchamos a unos y a otros. Es decir, que esas metarreflexiones son los que ayudan al niño a darse cuenta de qué es lo que se hizo, porque de la forma del uso de la oralidad solo como herramienta, la uso en forma inconsciente y no nos damos cuenta de lo que fuimos capaces de hacer, como docentes y como alumnos. Espero haberlos ayudado en esta tarde. Al final del Power hay una bibliografía que les recomiendo para este tema. Va a estar colgado el artículo de Beuchat en la revista. Les recomiendo el libro de la lengua oral de María Luisa Miretti, que no puedo colgar todo el libro, de Montserrat Vilá y Santa Susana, que es una autora española. Vamos a poner la dirección de internet para que puedan entrar en ese artículo, y en Reizábal pueden entrar en la bibliografía que está recomendada en los cursos de actualización docente de formación en servicio del tercer proyecto a la escuela pública. Es decir que hay material, es un tema precioso, les va a ir muy bien si sale este tema y ustedes lo arman leyendo los materiales, no solamente escuchándome a mí. Gracias, Pablo. Repartidos en 3, 4 y 5 años. Y hay contenidos con respecto a la narración, al texto argumentativo y al expositivo. Y en cuanto a la narración, se solicita en 3 años narración de vivencias, en 4 narración de anécdotas y en 5 narración de cuentos tradicionales. Yo digo que esa selección así y de contenidos y la separación es muy difícil de lograr pensando en dedicarle solo a cada edad lo que allí está. No va a haber narración de anécdotas si además no hay narración de cuentos. Y la narración de cuentos viene de las familias, y si no la hay en la familia, tiene que aparecer en la escuela desde muy temprana edad. Entonces, nosotros vamos a narrar cuentos desde 3 años en inicial, pero vamos a pedirles a los niños que narren vivencias. Cuestiones que tenemos que separar una cuestión es la biológica, que es asegurarnos que el niño oiga, y la otra es escuchar, que tiene que ver con escuchar, focalizar, entender, digamos, trabajar con ellos sobre cuánto entienden de lo que escuchan, de lo que oyen. Eso sería escuchar. Y Beuchat dice que hay diferentes clases de escuchas y que todos, los adultos también, tenemos esas escuchas. Hay una escucha que es la escucha atencional, que es aquella escucha que me permite tomar un dato. Estoy oyendo a alguien y de pronto presto atención porque quiero recordar un dato de lo que se dice. La escucha analítica es aquella que me permite, además de tomar un dato, analizar, escuchar más tiempo lo que está diciendo la persona y usar lo que escucho para resolver situaciones cotidianas o más complicadas. Si además... Bueno, buenas tardes. Yo voy a trabajar con el tema de la oralidad en educación inicial, la enseñanza de la oralidad, el hablar y el escuchar. El tema es
parecido a este, como tienen ustedes. En inicial, en 3 años, vamos a pensar que los niños llegan comunicándose de muchas formas. Hasta los 3 años, ellos han logrado comunicarse con sus padres, con su familia, en códigos muy restringidos, pero hay comunicación. Entonces, nosotros en el programa de educación inicial nosotros tenemos en educación inicial, yo tengo aquí un power que voy a poner, donde tengo seleccionado la parte del programa en el que pide los contenidos de oralidad. Esos contenidos están en el resto de la escolaridad. En el hablar y el escuchar tenemos que trabajar las dos macrohabilidades, una dependiendo de la otra. Hay una investigadora que se llama Cecilia Beuchat, que escribió un artículo que va a estar a disposición de ustedes sobre el escuchar, que es digamos, en el que ella dice que los niños en las primeras etapas de su vida escuchan mucho tiempo escuchan. Nos escuchan a nosotros, escuchan la televisión, lo que hablamos de ellos y con ellos, lo que hablamos entre los adultos, porque conocer el mundo significa escuchar. Para poder aprender a hablar, el niño tiene que poder oír y escuchar. Entonces, una de las esas vivencias o esa rueda que hacemos, que las maestras de inicial hacen sobre la hora de entrada, en la que los niños narran y describen lo que hicieron en el fin de semana o en el día de los abuelos o en el día de la madre, esos son narraciones de vivencia, no son conversaciones, porque la conversación es otra cosa. Lo que los niños hacen en inicial, y lo tienen que seguir haciendo con el estímulo del maestro, son narraciones de vivencia. Después vamos a ver cómo María Victoria Reizábal dice lo que es una conversación y por qué yo aquí afirmo que es realmente narración de vivencia. Narración de anécdotas, organización del cuento en 4 años, la descripción del personaje en 3, pero esa descripción de personaje en 3 tendrá que ser en 3, en 4 y en 5. No puede quedar, digamos, acreditada a lo que el niño haga en 3 años, nada más. Es decir, que estos contenidos comienzan en 3 y se extienden